Hoy es domingo 30 de agosto del 2020 y continuaremos más bien con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Efesios, en esta ocasión del capítulo 1, los versículos 3 al 14. Y he titulado este mensaje Las riquezas de su gracia, en su primera parte. Así que acompáñenme en su Biblia a la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículos 3 al 14. Y en lo que llegan ahí, quiero comentar nada más que este es un hermoso pasaje de la Escritura, en el que el apóstol Pablo parece desbordarse en alabanzas a Dios por la salvación tan preciosa que nos ha otorgado. No por nada, algunos la han llamado un himno de salvación o una sinfonía de salvación. Y verán ustedes que así es. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oremos. Amado Padre, bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias por permitirnos estar reunidos nuevamente en torno a tu palabra, y te pedimos que tú nos ayudes a tener un corazón dispuesto para recibirla. Que este regalo que tú nos das en tu palabra lo recibamos con todo nuestro corazón. Que podamos responderte con una mayor consagración hacia ti y disfrutar, Señor, de todas las bendiciones que tú nos has dado. Guía, Señor, esta enseñanza y dispón nuestros corazones para atender a tu voz. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Esta sección es muy bella, como les decía, y si se fijaron, hay palabras que se repiten y que a través de toda la carta Pablo va a ir elaborando aún más sobre ellas. Gracia, riquezas, redención, gloria, voluntad, alabanza y sobre todo en Cristo, en Él o por medio de Jesucristo, que se repite 10 veces en este corto pasaje. Es, como la llaman algunos, una doxología. Doxa, que significa fama u opinión, y logía, que significa palabra, es decir, palabras que expresan una buena opinión,
una alabanza dirigida a Dios. Como si estuviera viendo en su mente toda la historia de la salvación, desde el inicio hasta su culminación. Pablo celebra con júbilo a Dios por las bendiciones espirituales otorgadas a su iglesia. En una evidente actitud de adoración, él expresa cómo Dios ha llevado a cabo su plan de redención y cómo ese plan se ha ido cumpliendo y se cumplirá cabalmente en las vidas de todos aquellos que Él ha escogido para manifestar su gloria. Va desde el plan de Dios antes de la fundación del mundo, pasando por la realización de la redención mediante el sacrificio de Cristo, hasta la promesa de la redención final, cuando los cristianos reciban su herencia total. Es mi oración que podamos comprender las enormes bendiciones que como cristianos Dios nos ha otorgado por medio de la salvación en Jesucristo. Que podamos apreciar las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros, de tal manera que vivamos no solamente agradecidos con Él, sino consagrados completamente a Él. Analizaremos el pasaje en base a las 3 etapas de la salvación. En primer lugar, la salvación planeada antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, la salvación realizada en el tiempo estipulado. Y en tercer lugar, la salvación final asegurada. Es una salvación completa, llevada a cabo de principio a fin por nuestro Dios Trino. Veremos la participación de las 3 personas de la Trinidad en todo el proceso de salvación. El Padre planeando en la eternidad, el Hijo ejecutando en el tiempo preciso y el Espíritu Santo asegurando nuestra herencia. Veamos entonces en primer lugar la salvación planeada antes de la fundación del mundo. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Veremos aquí la fuente de las bendiciones salvíficas y en segundo lugar la elección antes de los tiempos. Pablo empieza por bendecir a Dios, donde se origina toda bendición, la fuente de las bendiciones salvíficas. Él irrumpe en alabanzas a Dios por todas las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Bendito, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y esta palabra bendito se traduce de eulogeo, de donde se origina la palabra en español elogio, que significa hablar bien de alguien, es decir, exaltar la bondad de una persona, reconocer sus cualidades mediante expresiones favorables. ¿Y quién más que Dios merece ser elogiado? ¿Quién más que Dios merece ser alabado por todo lo que Él es? Esencialmente, solo Dios es digno de ser bendecido, porque es el único que genuinamente es bueno, que es constante en carácter y en acción. Solo Él es verdaderamente bueno, puesto que no hay mezcla alguna en sus motivos o en sus intenciones. Así que Pablo derrama su corazón delante de Dios en verdadera adoración, reconociendo su gran bondad. Y es la misma expresión
que usa, por ejemplo, en 2 Corintios 1:3, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aquí lo reconoce por ser sumamente misericordioso y consolador. El apóstol Pedro también, en 1 Pedro 1:3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No solamente está haciendo una declaración de que Dios es bendito, lo cual es cierto, y también lo hace, sino que irrumpe en alabanzas a Dios, reconociéndolo también por lo que ha hecho. Dice: bendito que nos ha bendecido, es decir, que ha mostrado su bondad hacia nosotros. El bendito, el bueno, mostrando esa bondad hacia nosotros, como al favorecernos con toda clase de beneficios de carácter espiritual. Es decir, aquellos que tienen su origen en Dios mismo. Y en un sentido, todo lo que tenemos es una bendición espiritual porque proviene de Dios. Dios es la fuente de toda bendición. En Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sin embargo, aquí se refiere particularmente a aquellas cosas que están relacionadas con nuestra salvación, tal como el texto lo indica, como ese pasaje lo indica: elección y adopción, redención y perdón, y el sello del Espíritu Santo como hijos y herederos de Dios. Son todas estas bendiciones que Dios nos ha otorgado en Cristo y que están, dice el pasaje, en los lugares celestiales o sencillamente en los cielos. Estas bendiciones corresponden al reino sobrenatural de Dios. Son bendiciones espirituales en contraste con las naturales, con aquello que se corrompe, con aquello que es temporal. No son cosas tangibles, pues están más allá de lo terrenal, pero que afectan nuestra vida en el aquí y el ahora. No por ser espirituales quiere decir que no tengan nada que ver con nosotros en el aquí y en el ahora. Son aquellas cosas que solo Dios puede dar de manera directa, que es imposible obtener por nosotros mismos. Podemos obtener algunas cosas por nosotros mismos, desarrollar ciertas habilidades, lograr algunas posesiones materiales, posiciones inclusive, pero no podemos obtener nuestra salvación. Eso es por lo que jamás podremos trabajar. Es algo que no podemos obtener por nosotros mismos. Así que estas son bendiciones que no apelan a nuestra codicia, a lo que deseamos naturalmente, sino bendiciones que nos colocan en una posición inigualable por la gracia de Dios. Nos ponen como hijos de Dios para disfrutar de sus riquezas eternas. Ahora, hay que aclarar que Dios no nos bendice por nuestra bondad. Pablo está diciendo: bendito eres tú que nos bendices con toda bendición espiritual. No hay bondad en nosotros. Él nos bendice al derramar sobre nosotros su bondad. Y lo hace, como dice el pasaje, por el puro afecto de su voluntad. Dios ha elegido bendecirnos y lo ha hecho no conforme, ni siquiera conforme a nuestra necesidad. No nos da lo que necesitamos, sino de acuerdo con su bondad y riquezas infinitas en gloria. Nos da de lo que Él tiene en abundancia. Además, no es algo que algún día le dará a los creyentes,
sino que por estar en Cristo ya les ha dado, van en el paquete. Tenemos estas bendiciones aseguradas. Sin embargo, aún tenemos que esperar el cumplimiento total de ellas. Por ejemplo, hemos sido santificados en Cristo, pero aún continuamos en un proceso de santificación, de parecernos más a lo que ya somos en Él. Hemos resucitado con Cristo, pero aún aguardamos la plena resurrección corporal para vida eterna. Más adelante en el capítulo 2, versículo 6 de Efesios dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, nos resucitó. Ya lo hizo, ya nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Sin embargo, todavía estamos aquí en la tierra. La primera de estas bendiciones a la que se refiere Pablo es que nos escogió en Cristo. Hemos sido pues elegidos y adoptados desde la eternidad. Dice el versículo 4 al 6, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vemos en primer lugar que nos escogió y adoptó en Cristo. Escoger significa tomar o elegir algo de entre un montón, de entre un grupo, y lo hace para sí mismo. El tiempo del verbo indica que se trata de una elección realizada en el pasado y del todo independiente por parte de Dios, donde el objeto de la acción no tiene nada que ver en ese acto. Él nos elige, Él nos escoge a los que habremos de ser salvos. Cuando alguien está conformando un equipo deportivo, por ejemplo, selecciona entre los candidatos aquellos elementos que mejor cumplen con el perfil y las expectativas de la posición. Al igual pasa en una empresa, cuando contratan a alguien para cubrir determinado puesto. Revisan su preparación, a ver si se apega al perfil del puesto, ¿sí? Ven su experiencia, logros y valores para escoger al más adecuado. Pero Dios no escogió a quienes conformarían su iglesia en función de sus cualidades o sus méritos. Tampoco lo hizo en base a que Él, como Dios omnisciente, que todo lo sabe, pasado, presente y futuro, pudo ver quienes aceptarían a Cristo y entonces los escogió. Eso le quitaría la soberanía en la elección. Y generalmente hacemos la pregunta equivocada con respecto a este tema de la elección. ¿Por qué no escogió a otros? ¿Por qué no escogió a aquellos? Cuando en realidad debería ser ¿por qué me escogió a mí? Y eso es parte de lo que llevó a Pablo a bendecir a Dios. Estaba maravillado del hecho de haber sido objeto de tal amor de parte de Dios, completamente inmerecido, pues Pablo mismo había sido perseguidor de los cristianos y, como Cristo le dijo, perseguidor de él mismo. Pablo, ¿por qué me persigues?, le dijo en aquel encuentro que tuvo Jesús con Pablo. En 1 Timoteo capítulo 1, Pablo reconoce precisamente que no tiene ningún derecho a ser un instrumento para la gloria del Señor. Dice en 1 Timoteo 1, versículos 12 al 14, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio.
Y fíjense bien, versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, el Señor fue más allá del pecado de Pablo, derramando su gracia sobre él. Pablo anteriormente creía que servía a Dios persiguiendo a los cristianos. Era un celoso perseguidor de los cristianos. Pero vemos que Dios ya lo había escogido para salvación. Así que dándole nueva vida, lo llama ahora para su servicio como heraldo del evangelio de su gracia. Es algo que ya estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. Como dice precisamente ahí en el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces, en primer lugar vemos el acto de la elección, en segundo lugar el tiempo de la elección, antes de la fundación del mundo, para que no quede duda de que la obra de salvación es completamente de Dios. Dice que nos escogió antes de que todo existiera, antes de la creación, antes de la caída, de los pactos o de la ley. Así que al mismo tiempo que alaba a Dios por habernos concedido tan grande salvación, Pablo derriba todo intento de jactancia en el cristiano. Deja en claro que la salvación se concretó desde antes de la fundación del mundo, desde antes que cualquiera de nosotros existiera, de tal forma que no hay mérito alguno de nuestra parte. Todo lo contrario, es por gracia. Y a través de la historia Dios ha escogido personas para sus propósitos de una manera totalmente soberana. Por supuesto, escogió a la nación de Israel, no por ser más numerosa, no por ser mejores, simplemente porque le plació escogerla. Escogió a Abraham, de allá de Ur de los Caldeos. Abraham no andaba buscando participar en el proyecto de Dios. Sin embargo, Dios lo escogió a él. A Moisés, a pesar de todos sus temores y su sentimiento de incapacidad, lo escogió para liberar a su pueblo de manos de Faraón. A Faraón lo escogió también para otros propósitos, para endurecer su corazón de tal manera que resistiera al pueblo de Israel. Y así, si vamos a Romanos capítulo 9, vemos brevemente que Pablo trata este asunto y dice, por ejemplo, con respecto a Jacob y Esaú, dice Romanos 9, versículo 9, dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, hablando del hijo que le dio a Abraham y a Sara. Más adelante, dice el 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que haya injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tengo misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Su elección sucedió antes de la fundación del mundo por decisión soberana, total de Dios. A veces en el momento de nuestra conversión
pensamos que fuimos nosotros los que nos inclinamos a creer, pero conforme vamos conociendo la Biblia y lo que Dios dice en ella, entendemos que lo que nos llevó a acercarnos a las cosas espirituales y a creer en realidad fue la obra del Espíritu Santo, quien pone la convicción de pecado y nos abre el entendimiento a través de la nueva vida que nos da en Cristo. El plan de salvación de Dios por medio de Jesucristo no fue un plan B. Debemos entender que no le fallaron las cosas a Dios y por eso envió a Jesucristo. Desde siempre Dios planeó destinar a Cristo para nuestra salvación. Veamos, por ejemplo, lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. 1 de Pedro 1, 18 al 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La ejecución de la salvación se daría como estaba previsto en el tiempo preciso, cuando Dios vino a este mundo haciéndose hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, para cumplir con la justicia de Dios y pagar como inocente por nuestros pecados. Pero Cristo ya había sido destinado a la cruz desde antes de la fundación del mundo. Y desde entonces el Padre le entregó a Cristo los que habían de ser salvos. En Juan 17:2, en su oración sacerdotal, dice Jesús: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. De los que me diste, le dice Jesús al Padre, yo los guardé. Ya habían sido entregados a Él desde antes. ¿Con qué propósito? Número 3, ¿con qué propósito? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No dice que nos escogió porque fuésemos santos, sino para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay una gran diferencia. Como ya comenté anteriormente, santo es separado, consagrado para los propósitos de Dios. Y sin mancha habla de no tener defecto. La palabra en el original se usaba primordialmente en los sacrificios del antiguo pueblo de Israel. Antes de que un animal pudiera ser ofrecido como sacrificio, era inspeccionado para asegurarse que no tuviera defecto. La sangre de Jesús limpia al que ha escogido para salvación, dejándolo impecable, sin una sola mancha, ya que Él llevó sus iniquidades. Y la realidad es que toda la humanidad está manchada por el pecado, y de entre todos Dios elige a algunos para purificarlos por medio del sacrificio de Cristo, formando así su iglesia, una iglesia gloriosa. Y eso es lo que dice Pablo más adelante en Efesios capítulo 5, al pedirle a los maridos que amen a sus mujeres, pone precisamente el fundamento del amor. Efesios 5:25 dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa
y sin mancha. La iglesia, compuesta por todos los cristianos verdaderos, no se purificó a sí misma. No se limpió para presentarse delante del novio, sino que Cristo murió para purificarla, de tal manera que no tuviera mancha ni arruga. Se la presenta a sí mismo completamente lavada y planchada. No hay mérito en ninguno de los escogidos, a quienes Dios ha separado desde la eternidad para ser santificados y purificados por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Así que las bendiciones espirituales recibidas en Cristo nos posicionan como santos y sin mancha delante de Dios. Eso es lo que ya fue logrado por Cristo, ya fue realizado allí en la cruz. Sin embargo, mientras llegue el día de nuestra redención final, cuando estemos en la presencia del Señor y la presencia del pecado sea eliminada, la evidencia, en lo que llegue ese momento, la evidencia de que hemos recibido dichas bendiciones espirituales es que luchamos en el poder del Señor para andar impecables, irreprensibles, sin reproche alguno. Un verdadero cristiano no es aquel perfecto, porque no lo hay, pero conoce su posición en Cristo y vive confiado en Él. Sin embargo, libra día a día una guerra interna para vivir de acuerdo con esa realidad, tal como lo expresa Pablo en su carta a los Romanos capítulo 7, versículo 18, donde dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. J.C. Ryle dice: nuestra vida en Cristo es una lucha gloriosa contra el mundo, la carne y el diablo. Fíjense bien, nuestra vida en Cristo, esta nueva vida en Cristo, es una lucha gloriosa contra el mundo, la carne y el diablo. Y esta lucha, afirma Ryle, es una de las señales más claras de su unión con Él. El verdadero cristiano está en una constante lucha, y esa es una clara señal de su unión con Él. No justifica que ande en pecado, pero es una realidad que lucha continuamente para permanecer en santidad, para permanecer impecable, sin mancha delante de Dios. Si en tu vida no hay una lucha continua para vivir de manera agradable a Dios, entonces debes considerar que tal vez no seas salvo. Y a lo mejor preguntarás: pues sí, pero ¿qué hago entonces? Arrepiéntete, como le dijo Pedro a los que lo escuchaban ahí en Pentecostés. Arrepiéntete y cree en Jesucristo para el perdón de tus pecados y la vida eterna. Por otro lado, si existe esa lucha continua en tu vida en contra del pecado y alejamiento de Dios, dale gracias a Dios y fortalécete en el poder de su fuerza, tratando de comprender mejor el Evangelio y las implicaciones del Evangelio para tu vida diaria, aplicándote en los medios de gracia como la oración, el estudio de la palabra y la comunión con los cristianos comprometidos. Los cristianos fuimos escogidos para ser santificados y purificados por la sangre de Jesús. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo? El motivo, simple y sencillamente, es el amor de Dios. Dice el versículo 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
cuando entendemos que lo único que merecíamos era la condenación eterna por causa de nuestras transgresiones y rebelión contra Dios, y sin embargo estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para morir por nuestros pecados, entonces resalta que solamente un amor de magnitudes incomprensibles lo pudo haber hecho. De ahí que más adelante Pablo ora para que los cristianos seamos plenamente capaces de comprender la magnitud del amor de Cristo. En el capítulo 3, versículos 18 y 19, como parte de esa oración, dice Pablo: estoy orando para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La oración de Pablo es para que podamos comprender lo incomprensible, lo que excede a todo conocimiento. A ver, ¿cómo está eso, Pablo? ¿Cómo vamos a comprender lo que no se comprende? Exactamente, para que de alguna manera podamos experimentar el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Ese amor está definido en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, un pasaje muy conocido, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera es ese amor de Dios. Es tan grande el amor de Dios que Dios ha dado a su Hijo como sacrificio vicario por nuestros pecados. ¿Por qué nos escogió Dios y nos adoptó en su familia? No por algo que vio en nosotros, pues dice que lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Es decir, por su buena voluntad, beneplácito o satisfacción, porque así le plació. En el versículo 9 repite ese concepto diciendo: según su beneplácito. Y en el 11 dice: conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios no solamente nos escogió para salvación, sino también nos predestinó para ser adoptados como sus hijos. Y lo que esto significa es que Dios decretó que los escogidos no solamente los salvaría, sino que los pondría dentro de su familia. Y eso es un privilegio enorme. Nosotros podemos adoptar a alguien como hijo, integrarlo a la familia con todos los derechos de un hijo, pero no podemos darle nuestra naturaleza. Y es algo que Dios, cuando nos adopta en Cristo, sí nos da, nos imparte su naturaleza. Ahora somos hijos de Dios, tal como dice en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Humanamente no es posible convertirnos en hijos de Dios. Es importante tener en cuenta que los hombres fuimos creados para vivir en comunión con Dios, como hijos con el Padre, la relación que disfrutaban Adán y Eva con Él. Pero por el pecado se perdió el derecho
a este privilegio. Sin embargo, bendito Dios que por su gracia en y a través de Cristo se hace posible ser restaurados a la posición de hijos de nuevo. Por eso dice precisamente en Juan 1, mas a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio ese derecho de ser hechos hijos de Dios. Solamente por la voluntad de Dios en base a la fe en su Hijo. Vemos entonces nuevamente que no se trata de que Dios vio algo en nosotros para escogernos para salvación, sino por su amor y además para alabanza de la gloria de su gracia. El propósito entonces es para la alabanza de la gloria de su gracia, como dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El propósito primordial de las bendiciones en Cristo es la alabanza de la gloria de su gracia. O como dicen otros versículos en el 12 y en el 14, la alabanza de su gloria. Este versículo 6 en la Nueva Versión Internacional se lee así: para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Se trata entonces de que Dios sea reconocido por su abundante gracia concedida en Cristo. Hemos sido escogidos para ser adoptados y aceptados por Dios en Cristo. Y eso es en base a su justicia y sacrificio en nuestro lugar. Es porque en Cristo nuestros pecados han sido perdonados, haciendo posible nuestra reconciliación con el Dios Santo. Y esto solamente por gracia, que como he comentado anteriormente, es un favor totalmente inmerecido. Su gracia fue derramada sobreabundantemente para con nosotros, de tal manera que todo es para su propia gloria. Como dice ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se puede llevar ni una pizca de la gloria que solamente le pertenece a Dios. Si la salvación fuera una obra conjunta entre Dios y el hombre, también la gloria sería compartida. Pero claramente dice aquí, no por obras, para que nadie se gloríe. La gloriosa gracia de Dios implica que ha derramado las riquezas de su gracia sobre nosotros. Y esto quiere decir que nos ha dado de acuerdo con la abundancia de su gracia. Y esto es maravilloso. Es maravilloso porque no hay pecado que su gracia no pueda cubrir. No podemos pecar más de lo que Dios pueda perdonar en esa gloriosa gracia abundante, en esas riquezas de su gracia. Puedes ver la magnitud del amor de Dios en base a todas estas bendiciones espirituales con las que te ha bendecido. Pablo comprendía y meditaba en las implicaciones de la salvación. Y él responde en bendiciones a Dios desde un corazón agradecido y consciente del enorme amor de Dios en Jesucristo. Esa es una respuesta al amor de Dios en Jesucristo. En la meditación de Pablo, ahí encarcelado como estaba en Roma,
en esa meditación, en precisamente estas bendiciones espirituales recibidas en Cristo Jesús. ¿Qué tan consciente de tu salvación estás? ¿Alcanzas a visualizar un poco de la magnitud del amor de Cristo, de su anchura, longitud, profundidad y altura? ¿Cómo respondes a esto? ¿Te conduce acaso a querer adorarlo más en espíritu y en verdad? Es decir, a no solo reconocer su enorme gracia en tu corazón, sino a responder a ella mediante una vida consagrada a Él. La alabanza de la gloria de su gracia no se refiere solamente al reconocimiento de su gracia con nuestros labios, sino de nuestra respuesta en la manera en la que vivimos. Y esto es lo que Pablo después abordará en los últimos capítulos de esta carta. Los primeros 3 poniendo el fundamento precisamente de la salvación preciosa que nos ha otorgado en Cristo, para luego cómo debemos responder en nuestra vida diaria y en comunidad a esa salvación. La Biblia nos enseña, más bien nos ordena, hacer todo para la gloria de Dios. Y esta debe ser una respuesta al gran amor que Dios ha derramado sobre nosotros. No nos ha dado conforme a nuestras necesidades, sino conforme a su riqueza. Y esto es algo que debe movernos a responder con una entrega cada vez mayor. Medita. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Te has puesto a pensar, has analizado qué es lo que más ocupa tu oración? ¿Peticiones? ¿Preocupaciones? Es válido pedirle a Dios. Es válido presentar nuestras necesidades, nuestras angustias delante de Él. Pero ¿será eso suficiente? ¿Qué indica tu vida de oración con respecto a esto que estamos viendo aquí? ¿Hay en tu vida de oración alabanzas a Dios por todas las bendiciones espirituales con las que te ha bendecido? Como decía al principio, Pablo de alguna manera está viendo todo el proceso de salvación y meditando en esas grandes bendiciones recibidas solamente por gracia, y eso lo lleva a bendecir a Dios, a exaltar su nombre y su obra de una manera extraordinaria. Muchas veces esto no es natural en nosotros, pero podemos obligarnos un poco a hacerlo. A veces tenemos que dar la orden a nuestra propia alma para bendecir a Dios, porque vivimos muy centrados en nosotros mismos. Y eso es lo que David hace en el Salmo 103. Y quiero que me acompañen ahí al Salmo 103 y con esto terminamos. Un salmo precioso en el que precisamente David se ordena a sí mismo bendecir a Dios y no olvidar ninguno de sus beneficios. Bendecirlo por lo que Él es y bendecirlo por lo que Él hace. Leemos ahí Salmo 103, del 1 al 14. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios,
Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Bendigamos al Señor. Hagamos ese ejercicio. Consideremos las enormes bendiciones espirituales que nos ha dado en Cristo y que seguiremos viendo en los próximos estudios. Que Dios los bendiga, que su gracia y paz estén sobre ustedes.